sabe qué fue lo que hizo que empezara a pensar en regresar a la iglesia. Es bueno indicar que antes que ocurriera todo eso, usted había sido elegido para un puesto bastante prestigioso. Sí. Para mí el significado de eso es confirmación de que lo que usted estaba enseñando y creyendo y viviendo, que eso fue una confirmación de que usted tenía los pies firmemente plantados dentro del terreno evangélico. Fui presidente de la Sociedad Teológica Evangélica, la cual es la sociedad académica más grande de eruditos evangélicos del mundo. Tiene 4.500 miembros. Irónicamente, yo nunca busqué el liderazgo. Me pidieron que fuera miembro del comité ejecutivo hace 3 años. Fui nominado. En parte creo, aunque no estoy seguro, pero creo que en parte se debió al hecho de que la siguiente convocatoria, la convocatoria que se planeaba para 2 años después, resultó teniendo como tema a los cristianos en el ámbito público. Yo he escrito mucho acerca de la política y la fe y los temas morales en público, así que la persona que es electa presidente es el director de aquellas reuniones. Así que me fue posible ser el director del programa e invitar oradores, aunque dudo que haya habido alguna duda, y yo no tenía ninguna duda en mente de que yo fuera un evangélico comprometido o dado al entendimiento protestante de las Escrituras, al igual que de la salvación. Así que había sido elegido como presidente de esta gran y prestigiosa sociedad evangélica, sólidamente evangélica. De hecho, uno de mis profesores, que era miembro de esa sociedad, hizo declaraciones de que el propósito de esta sociedad era representar exclusivamente el evangelismo y no el catolicismo. Entonces, ¿qué fue lo que lo impulsó a cambiar de dirección? Sabe, Tanto usted como a su esposa. así es. De hecho, en cualquier caso fue mi esposa inicialmente quien empezó a hacer preguntas hace años cuando estábamos yendo a una parroquia de la alta iglesia anglicana en el sur de California. Estábamos yendo principalmente por un amigo mío que nos había invitado. Disfruté mucho la liturgia y por primera vez empecé a valorar lo que no había valorado cuando era católico. Sé que la liturgia anglicana es diferente, pero se parece bastante en muchas maneras. Mi esposa dijo, esto es verdaderamente católico y me gusta. Y un par de años después me preguntó, ¿por qué no somos católicos? Y yo le dije... ¿De dónde salió eso? ¿Se quería volver católica? No quería, pero amaba a Juan Pablo II. Era admiradora de Juan Pablo II y muy devota de lo que él defendía, aunque no fuera católica. De hecho, cuando él falleció y se llevó a efecto el funeral, ella se lo pasó viéndolo por televisión todo el día y sintió gran emoción. Pero le contesté por qué no éramos católicos y ella me dijo, de acuerdo, tiene sentido, tú eres el filósofo de la familia. Perdón por interrumpir, nada más quiero asegurarme, usted también era acérrimamente provida. Sí, mucho. Nada más quiero asegurarme de mencionarlo porque eso no proviene de que sea católico. Claro que no, yo había sido provida desde mediados de los años 80, sólidamente provida. Curiosamente fue resultado de mi época en Fordham. Uno de mis amigos que era estudiante de posgrado, que era ateo, era provida y de hecho me convenció de tomar la postura provida. ¿Qué les parece esa ironía? Un estudiante de posgrado en una universidad católica, quien es protestante, es convencido de ser provida por un ateo. Es muy raro, pero creo que yo había sido provida de nombre, pero él me empujó a que fuera totalmente provida y a estar más convencido de la certeza de esa postura. Y publicó un libro sobre el tema. Así es, de hecho tengo un libro que acaba de salir titulado Defendiendo la Vida, el cual es una defensa de la postura provida. De hecho lo escribí cuando era protestante y fue publicado cuando ya era católico, así que es un libro muy ecuménico. Entonces su esposa era admiradora de Juan Pablo II por muchas razones, probablemente también por su Claro postura que sí. provida, pero también por su firme compromiso con las Escrituras. Todo lo que él escribió esencialmente fue un estudio de las Escrituras. Así es. Sorprendente. Y también simplemente resonaba con autenticidad. Y eso fue lo que le atrajo a mi esposa. Lo que pasó durante los siguientes 2 años
Yo no me di cuenta que me estaba volviendo cada vez más y más católico, sino hasta comienzos de este año. De hecho, fui invitado a hablar en una conferencia en la Universidad de Boston sobre la obra de Juan Pablo II sobre la ética aplicada. Yo era el invitado protestante evangélico simbólico y mis amigos Laura y Jorge García son filósofos en la facultad. Como directores de la conferencia me invitaron a participar y a leer un ensayo. Así que leí un ensayo que tenía que ver con los problemas, con el problema de lo que yo llamo protestantismo anticredo. O sea, lo que está mal con un protestante que niega la autoridad de lo que se llaman los credos católicos antiguos. Después de dar mi charla, de hecho mezclé con mis comentarios de Juan Pablo II. Laura hizo una pregunta desde la audiencia. Levantó la mano frente a 400 personas y me preguntó, ¿por qué no eres católico? Y verdaderamente di una respuesta muy tonta. Di una respuesta que en aquel entonces yo pensé que era bastante convincente, porque ella quería que yo explicara cómo yo podía aceptar la autoridad de estos credos y al mismo tiempo rechazar el magisterio cuando respondió durante la Contrarreforma. Era una pregunta muy buena, una pregunta para la cual yo nunca tuve respuesta. Así que le di una respuesta. No voy a aburrir a la audiencia como la respuesta detallada, pero le di una respuesta que yo pensaba era bastante convincente, pero me hizo pensar. ¿Cómo puedo verdaderamente contestar su pregunta de una manera que me permita seguir siendo protestante y a la misma vez muestre gran respeto por estos antiguos credos? Poco después, mi sobrina, que en aquel entonces tenía 8 años, Darby, me llamó a casa y dijo, quiero hablar con el tío Frank. Así que mi esposa me da el auricular y Darby, que tenía 8 años, pero que pensaba como una persona de 30 años, es una niñita muy elocuente, me preguntó, tío Frank, ¿por qué no eres católico? Yo estaba pensando, pon a tu papá, ¿qué estás haciendo? Mi hermano Patrick es un católico muy devoto, así que ella me dijo, no, estábamos rezando, se mencionó el nombre tuyo y de la tía Frankie y me pregunté por qué ustedes no eran católicos. Así que papá me dijo, ¿por qué no llamas a tu tío y le preguntas? Así que empecé a darle razones. Empecé a anunciarle mi gran respeto, tanto por el Papa Benedicto como por Juan Pablo el Grande. Le dije que existían algunas cuestiones teológicas, incluyendo el tema de la autoridad papal, con los cuales yo simplemente no podía estar de acuerdo, pero tenía un gran respeto por la Iglesia Católica y por muchas de sus doctrinas. Me dijo, está bien, pero igual vamos a seguir rezando por ustedes. Así que esa fue otra cosa que me hizo pensar. Después hice de lado estos temas. Escribí un artículo que apareció en la revista Touchstone titulado Escuela Bíblica del Vaticano, lo que Pablo II le puede enseñar a los evangélicos. En aquel entonces me encontraba escribiendo mucho, así que no tenía tiempo para dedicarme a pensar sobre los temas entre católicos y protestantes. Y varios meses después, probablemente a mediados del 2006, por primera vez empecé a investigar algunos de los temas. En especial temas relacionados con la justificación, o sea, el debate entre los protestantes y los católicos sobre el tema de la salvación. Y empecé simplemente a querer ver cómo los católicos responden ante algunos de los argumentos ofrecidos por los reformistas. A menudo cuando uno lee algunos de los primeros documentos como los de Trento o cuando uno los lee desde la perspectiva protestante, en realidad uno no escucha lo que ellos están diciendo. De hecho, para mí, empecé a leer, por ejemplo, evangélicos y católicos juntos. Leí algunos de las críticas de ellos. Leí algunos de los libros escritos por mi amigo Norm Geisler y Russ Mackenzie. Traté de leer la mayor cantidad posible sobre este tema desde todos los ángulos.
y llegué a la conclusión de que muchas de las críticas de la Reforma simplemente no proceden hoy en día, que de hecho es posible que uno, en especial si uno lee el catecismo, la sección acerca de la gracia y la justificación, de hecho yo lo recomiendo a la gente que verdaderamente no entiende la perspectiva católica, que lean esa parte del catecismo, les va a abrir los ojos. Puede que igual no estén de acuerdo con ella, pero creo que por lo menos lograrán obtener algún beneficio de ahí, que la Iglesia Católica verdaderamente cree que somos salvados por completo por medio de la gracia, que no hay ninguna duda al respecto, si leemos el catecismo y los numerosos documentos citados en el catecismo. Así que empecé a leer eso y aunque estaba convencido que estas críticas verdaderamente no procedían, seguí sin estar convencido de un número de otras cosas. Y tenían que ver con los temas concernientes a las distintas prácticas católicas, la penitencia, la confesión, la Eucaristía, la sucesión apostólica. Para mí esas eran las cuestiones centrales. En aquel entonces sabía que la postura católica acerca de la justificación tenía sentido, aunque yo no estuviera de acuerdo. Estos otros asuntos verdaderamente eran los que me causaban problema. Usted había aprendido acerca del tema de la justificación, pero ahora estaba aprendiendo de forma precisa lo que la Iglesia realmente enseñaba. Exactamente. Una vez que uno sabe lo que la Iglesia enseña, uno puede verlo. Así es, e incluso aunque no hubiera estado completamente de acuerdo, pensé que era una postura que podía defenderse. Entonces, ¿cómo lidió con esas otras cuestiones? Bien, en realidad yo no sabía qué hacer. Llamé a unos cuantos amigos míos, tanto católicos como protestantes, y ambos grupos de amigos me recomendaron leer a ciertos escritores, lo cual yo hice. Pero entonces tuve una especie de crisis en Baylor. Me negaron la titularidad del profesorado en la universidad y eso me distrajo durante varios meses. De hecho, terminé ganando una apelación. Así que estuve ocupado en ese aspecto de mi vida tratando de resolver eso y algo de la atención de parte de la prensa que atrajo el tema. Y por supuesto también estaba muy ocupado trabajando en el programa de la Sociedad Teológica Evangélica. Así que lo puse a un lado. No me pareció que fuera algo tan urgente. En parte porque pensaba que iba a haber respuestas protestantes bastante simples al respecto. Así que simplemente no me incomodó. En octubre del 2006 me encontraba dando una charla en la Universidad de Dallas en una conferencia organizada por la Sociedad de Científicos Sociales Católicos y me pidieron que comentara sobre un ensayo escrito por un buen amigo mío, Jay Buszewski, quien de hecho ha aparecido en este programa. Él es converso al catolicismo del protestantismo y después de ofrecer mi charla, un número de personas en la audiencia se acercó a mí. Uno de ellos me preguntó, ¿qué tal es ser católico en la Universidad Baylor, la cual es una universidad bautista? No lo sé, no soy católico. El sujeto me dijo, pues con seguridad suena como católico. Le contesté, no lo soy. Así que se alejó algo confundido y otras personas me hicieron preguntas. La mañana siguiente, mi esposa y yo desayunamos con Jay y su esposa Sandy, y mi esposa Frankie inmediatamente empezó a hacerle preguntas a Jay sobre el catolicismo, en especial acerca de la presencia real en la Eucaristía, porque eso le estaba dando problemas. Ella decía, simplemente no puedo aceptar que el pan y el vino materialmente cambien a cuerpo y sangre de Cristo. Y Jay le dijo, ¿sabes? Esa idea que en la iglesia primitiva se llamó la presencia real, la podemos encontrar ahí. Y de hecho, sin importar cuán lejos nos remontemos en la historia de la iglesia, nunca tenemos esa especie de idea de ordenanza que uno encuentra en las iglesias libres protestantes. Encontramos cierta idea de que Cristo está presente ahí. Fue más adelante durante la Edad Media en donde tenemos la teoría de la transustanciación, la cual es distinta a la creencia en la transustanciación. Jay me ayudó mucho a entenderlo porque muy a menudo escuchamos que la gente dice la transustanciación se empezó a enseñar en el siglo XII o XIII. Técnicamente es cierto como una teoría teológica. Pero en lo que se refiere a la creencia de que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y sangre de Cristo, eso se cree desde el principio. Creo que a veces la gente confunde a la creencia con la expresión de la creencia. Por ejemplo, la deidad de Cristo se cree desde el principio, pero es en Calcedonia en donde recién tenemos la declaración en el siglo VI o el siglo V. Más bien fue tanto el quinto como el sexto cuando ocurrieron los debates. Tenemos la declaración de la doctrina
doctrina de las dos naturalezas y dos voluntades en una sola persona. Así que a veces confundimos las dos. Jay me ayudó mucho al explicármelo, al igual que a mi esposa, pero me dijo, mira Frank, lea a los padres de la iglesia, lea a los padres de la iglesia y verás estas doctrinas. Así que lo dejé para después porque me encontraba muy ocupado con la sociedad, con las responsabilidades de director del programa de la Sociedad Teológica Evangélica. Así que en realidad no me volví a ocupar del tema sino hasta enero. Y no me esperaba que 3 meses después estaría regresando a la Iglesia Católica. Detengámonos ahí, porque vamos a hacer una pausa breve. Cuando regresemos, escucharemos el resto de la historia, al igual que sus preguntas. Nos vemos en breve. Hermanos, es un gusto para mí en estos momentos pedirles a ustedes su más genuina colaboración. La Madre Angélica tuvo un sueño, y ese sueño es que un día el mundo entero pudiera conocer a Cristo Jesús a través de los medios de comunicación, muy especialmente a través de EWTN. El sueño de Madre Angélica continúa siendo vivo, activo e importantísimo en estos días en que hay tanta necesidad de Dios. Necesitamos, hermanas y hermanos, de su cooperación económica. Nosotros solos no podemos, pero juntos podemos hacer la diferencia en este mundo que por amor Dios nos ha dado. Así sea. A continuación, Galería. Seguido por Combate Espiritual. Y luego la Santa Misa. Reviva los momentos más emotivos e impactantes del encuentro espiritual de los jóvenes con el beato Juan Pablo II en 1997, en el documental Jornada Mundial de la Juventud en París. Un espíritu de increencia, un espíritu que conociendo a Dios rechaza amarlo, un espíritu que viene del demonio. Es como el padre Horacio Bojorge llama a este octavo pecado capital. Un análisis en profundidad de este mal espiritual y la manera de vencerlo de la mano del Señor Jesús. El demonio de la asedia. Bienvenidos nuevamente al regreso a casa. Nuestro invitado es el Dr. Francis Beckwith. Frank, gracias. Lo interrumpí justo antes de que terminara, porque todavía falta un poquito. Estaba recibiendo información acerca de la iglesia. Estaba volviendo a aprender ciertas cosas acerca de la iglesia. También estaban ocurriendo muchas cosas en su vida que lo obligaron a poner de lado esos asuntos para más adelante. Bien, era enero del 2007 y empecé a leer a los padres de la iglesia. Empecé a sacar libros de la biblioteca, una variedad de diferentes libros de diferentes autores. Desempolvé mi antigua colección de los padres de la iglesia, la cual había comprado de joven para poder estar mejor preparado para lidiar con los desafíos al cristianismo de parte de los santos de los últimos días. En realidad, en aquel entonces me encontraba más preocupado con la doctrina de Dios en los padres de la iglesia. Así que empecé a leer a los padres y lo que se me ocurrió al leer a los padres fue cuán católicos eran. O sea, en los padres de la iglesia encontramos, estamos hablando a partir de la mitad del siglo II hasta más o menos el V y VI, encontramos un entendimiento de la Eucaristía que es instintivamente católico. La idea de la presencia real. Encontramos la idea de la penitencia, que es el sacramento de la reconciliación y lo que uno hace después de pedir que sus pecados sean absueltos. Uno encuentra en la iglesia primitiva estas cuestiones que tienen que ser resueltas
que no son resueltas explícitamente en las Escrituras. Como por ejemplo, ¿qué hacemos con los cristianos que niegan su fe? ¿Les permitimos ingresar? Y lo que tenemos es llamados a obispos y concilios y autoridades. Para mí, esta fue la clave. Una vez que llegamos a Nicea, que fue a principios del siglo IV después de Cristo, vemos que teológicamente tenemos en pie, me imagino que también podemos incluir a Calcedonia, en donde tenemos la idea de las dos naturalezas, pero en su gran mayoría tenemos en pie ideas que prácticamente han sido aceptadas por protestantes conservadores y evangélicos, la naturaleza de Dios en Cristo. Para mí la pregunta era la siguiente: ¿encuentras en esta época completamente en pie doctrinas católicas reconocibles? Por supuesto que sí. Así que esta es la pregunta que me tuve que hacer. ¿Cómo me quedo con lo que me gusta de Nicea y al mismo tiempo rechazo las prácticas que me parece que no son bíblicas? La realidad es que no es posible. Así que tengo una crisis. Verdaderamente no sé qué hacer. Y por supuesto, como filósofo estoy preparado para evaluar argumentos y evaluar diferentes puntos de vista para ver quién tiene más razón. Así que para mí, yo pensé, ¿quién tiene la responsabilidad de probarlo? ¿Yo o la iglesia? Y hay una sola forma de barajarlo, y es esta. Y esto salió de la nada. Tuvo que ser el Espíritu Santo. Mis padres me bautizaron y me confirmaron como católico. Hay un mandamiento: honrarás a tu padre y tu madre. Así que inmediatamente pensé, bien, tengo que honrar a mi padre y a mi madre. Eso quiere decir que el peso recae sobre mí para demostrar por qué debo seguir siendo protestante. Así que, con toda la evidencia, por lo menos en lo que se refiere a la cuestión de la justificación, de hecho, ahora estaba más convencido de la idea católica meses después, pero en aquel entonces pensé, los argumentos son bastante buenos en ambos lados. Pensé que el punto de vista católico funcionaba mejor al justificar los datos en las Escrituras, pero sé que al final de todo también se podía defender la perspectiva protestante, pero las demás cuestiones, la práctica de la iglesia primitiva no podía ser justificada, excepto por cierta continuidad de la iglesia primitiva hasta la iglesia católica presente. Y como el peso recaía sobre mí, y como no podía superar esa preferencia o deferencia que yo le estaba concediendo a la iglesia primitiva, al igual que a la doctrina católica, verdaderamente no tenía otra opción más que regresar a la iglesia católica. Ahora, lo interesante es que empecé a aplicar la apuesta de Pascal en aquel punto. Pese, bien. Debería explicarle a la audiencia. Sí, la apuesta de Pascal. Sí. Pascal fue un filósofo francés que tenía una colección de notas tituladas Penses, que significa pensamientos, hallados después que él falleciera. Los encontraron en uno de sus cajones. Y una porción de las notas tenía que ver con un argumento apologético con respecto a por qué alguien debería volverse cristiano. El argumento de Pascal era que incluso si las probabilidades eran solamente de 50%, valía la pena estar a favor del cristianismo, porque lo peor que puede pasar es que puede resultar que el cristianismo fuera falso, pero por lo menos es un buen sistema ético y de virtud personal. Lo peor que puede pasar si el cristianismo es cierto es que uno acaba en el infierno. Así que para Pascal, esa era la cuestión. Pero yo no pensaba que iba a irme al infierno si me volvía católico, porque yo creía en Jesús y era un cristiano muy comprometido. Pero eso fue clave para mi pensamiento, porque pensé, miren, de todas formas voy a seguir a Jesús. De todas formas voy a creer en las Escrituras. Voy a seguir creyendo todo lo que creía antes, excepto que voy a tener la base de la comunión de los santos y la autoridad del magisterio, el cual ha cumplido mejor la tarea de mantener la ortodoxia que cualquier otra denominación cristiana desde la Reforma. Enfrentado a esos hechos, sentí que no tenía otra opción. Mi esposa ya se encontraba ahí. Cuando le conté, me contestó, qué bueno, he querido volverme católica durante años. Y parte de su regreso fue influenciado por la conversación que tuvo con Jay en octubre del año anterior. Así que nos entrevistamos con un sacerdote católico local en la iglesia católica San José. Y el padre Timothy nos ayudó a lidiar con ciertos temas. Y por supuesto,
el problema más grande era que yo era el presidente de la Sociedad Teológica Evangélica. ¿Cómo lidié con esto? Como probablemente habrán adivinado, recibí consejos contradictorios de parte de varios amigos. Mis amigos evangélicos me dijeron: espera hasta noviembre, cuando termines de ser presidente, para ingresar formalmente a la iglesia. El comité ejecutivo de la Sociedad Teológica Evangélica probablemente ni siquiera quiere enterarse que te estás yendo en esa dirección. Mis amigos católicos, incluyendo el sacerdote, me dijeron: sabes, deberías decirles, porque incluso si no ingresas a la iglesia hasta noviembre, lo cual es una buena idea, ¿por qué no quieres tomarlos por sorpresa? La gente puede hablar y puede haber rumores, y no quieres crear un escándalo dentro de la iglesia o ni siquiera ofender a tus hermanos evangélicos. Así que rezamos al respecto y dijimos: Señor, indícanos el camino adecuado. Así que llegamos al 20 de abril. Era un día viernes por la mañana y nos encontrábamos en Virginia. De hecho, estábamos en Maryland, en el área de Washington, D.C., y estábamos desayunando con mis padres. Estábamos visitando para una boda. Se iba a casar mi prima Jenny y mi teléfono celular sonó. Era mi sobrino Dean, el hijo mayor de mi otro hermano. Dean me dice: tío Fran, te quiero pedir un favor. Le contesté: ¿qué es? Me dijo: ¿serías mi padrino de confirmación? ¿Cuándo es la confirmación? El 13 de mayo. Puede que haya sido el 12. Fue el 13, creo que fue el domingo 13. Faltaba solamente 3 o 4 semanas. Así que colgué el teléfono, me volví a mi esposa y le dije: voy a ingresar a la Iglesia Católica la semana próxima. Prácticamente esto respondió a mi pregunta. Fue una respuesta muy definitiva. Y resulta que Dean, y me siento orgulloso de que me hubiera elegido, me eligió por una carta que le escribí unos meses atrás. Su madre Kim nos había pedido a varios de nosotros que le escribiésemos una carta explicándole la importancia de la confirmación. Y allí estaba yo, un no católico, escribiéndole una carta a mi sobrino de 16 años, explicándole la importancia de la confirmación y contándole cuán importante era ser un cristiano comprometido. Le conté que se encontraba dentro de una gran tradición de grandes pensadores cristianos. Dean es un joven muy listo, muy inteligente, y sentí que él tenía que saber que el cristianismo es parte de, o que los cristianos, que ha habido muchos cristianos muy inteligentes a través de la historia. Por supuesto, todos los nombres que enumeré resultaron ser eruditos católicos, principalmente desde la iglesia primitiva hasta la Edad Media. Y le dije: estos son maravillosos ejemplos a seguir. Son individuos que han sido grandes pensadores con quienes te puedes identificar. Significa que cuando te vuelvas cristiano no significa que te vas a olvidar del intelecto. De hecho, estás volviéndote parte de algo que es vitalmente importante, no solamente para tu propia fe, sino para la civilización occidental. Así que Tim me dijo que esa carta le afectó y me pidió que fuera su padrino. Dios obró de forma misteriosa. Muy misteriosa. Tenemos un número de llamadas y mensajes, pero antes de pasar a ellos, quiero preguntarle, antes de pasar a ellos, el tiempo vuela. Yo sé que en su regreso, a causa de su visibilidad, muchas personas han cuestionado su regreso y a menudo señalan a los sospechosos de siempre. ¿Qué tal acerca del purgatorio? ¿Qué tal sobre la anticoncepción? ¿Qué tal sobre todos esos temas? Bla, 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 bla. Todos esos temas. Y verdaderamente creo que el asunto esencial es el tema de la autoridad. A menudo esas críticas que se cruzan en el camino de uno son de personas que provienen de una perspectiva de sola escritura. ¿Nos puede ofrecer ahora su perspectiva sobre la fortaleza o debilidad de sola escritura? Por supuesto. Permítame contestarlo de esta manera. Estos temas, que a menudo son los temas que dividen a los protestantes y los católicos, para mí no fueron tan importantes con referencia a mi ingreso a la iglesia en este sentido. Siempre supe que si la iglesia católica, de hecho, es la verdadera heredera de la iglesia primitiva, que claramente esas doctrinas por defecto estarían correctas. Sin embargo, esas doctrinas creo que es mejor defenderlas bajo la luz de toda la gama de la doctrina católica.
La manera que me gusta decirlo es la siguiente. La Iglesia Católica es una entidad orgánica. Quiere decir que es más como un cuerpo físico que una máquina. Así que la razón por la cual, por ejemplo, el purgatorio tiene sentido es porque si uno entiende la idea católica de la justificación, uno va a entender la importancia del purgatorio. Es como cuando me preguntan, ¿qué tal acerca del purgatorio? Es casi como si me preguntasen, ofrezca una explicación del propósito del corazón, pero no me hable sobre el resto del cuerpo. Es un poquito injusto porque la doctrina católica del purgatorio, al igual que la idea de la Virgen, una de las cosas que sobresalió para mí es que tenemos una devoción más grande hacia la Virgen después de Calcedonia. ¿Por qué? Calcedonia establece por completo la deidad de Cristo, el último clavo en el ataúd de los arianos. Entonces la Iglesia empieza a proteger la deidad de Cristo, elevando el entendimiento de la Madre de Dios. Y eso tiene sentido para mí. Ahora, considerando todo eso, creo que alguien puede mirar esos documentos de forma caritativa y ver, incluso si no están de acuerdo, pueden ver cómo todo encaja. Pero creo que la manera de entender estas doctrinas es entenderlas de forma holística y no simplemente tomarlas parte por parte. En cierta forma, también lo podemos decir sobre el problema de sola escritura, que lo han sacado del tema más grande de la Iglesia, y la tradición y lo que Cristo estableció por medio de sus apóstoles. No solamente este pequeño aspecto de la plenitud de la verdad. Así es. Las escrituras mismas, en especial los 27 libros del Nuevo Testamento, fueron recopilados llegando al siglo IV, tal vez a principios del V. No recuerdo de memoria cuál concilio fue. Puede que haya sido el cuarto. Fue en el siglo IV. Encontramos consideraciones teológicas en el criterio y entendimiento involucrados en seleccionar estos libros. O, por lo menos, dicen que este es el canon. Así que lo que está sucediendo es una especie de relación simbiótica entre la teología y el canon. Así que incluyen libros porque están siendo usados en la liturgia y parte de una especie de ADN en la infraestructura de la Iglesia. Y por otra parte, otros libros sobre los cuales no se estuvo seguro fueron incluidos porque tienen una conexión importante con los apóstoles. Así que no se trata de enumerar 10 razones por las cuales estos libros han sido incluidos. Es un entendimiento mucho más orgánico. Atendamos a primera llamada. Es Linda desde Massachusetts. Hola, Linda. ¿Cuál es su pregunta? Hola, Linda. Buenas noches. Sí. Mi pregunta para el doctor Beckwith tiene dos partes. Cuando estaba en la Iglesia Católica, cuando era más joven, creí en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, y dentro de las iglesias evangélicas le extrañó tomar la comunión y se dio cuenta que no estaba recibiendo la comunión en lugar donde no creían que esto verdaderamente es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. Muy bien, gracias, Linda. Es una pregunta excelente. De hecho, cuando me fui de la Iglesia Católica, ese no era un tema tan importante. Sé que lo es para muchos que se van de la iglesia y regresan, pero para mí, yo siempre estuve muy atraído a la persona de Cristo. Así que, aunque sé que en el pensamiento católico, obviamente, la persona de Cristo está relacionada estrechamente con la Eucaristía, para mí eso no fue parte de mi regreso. Ahora que miro en retrospectiva, me doy cuenta que me hacía falta algo importante, pero en aquel entonces, francamente, no fue algo que yo apreciara por completo. De acuerdo. Vamos a ver si podemos leer un correo electrónico. Albert desde Texas. Querido Dr. Beckwith, un amigo protestante me preguntó lo siguiente con respecto al aparente fenómeno de los ministros y teólogos protestantes que ingresan a la Iglesia Católica. ¿Qué efecto tendrá su conversión en su salvación? Si usted ya había sido salvado y había vuelto a nacer dentro de una iglesia protestante, ¿qué más puede ganar al volverse católico romano? Gracias por la pregunta, Rick. Es una pregunta excelente. Creo que gané un par de cosas. Primero, no dejé de ser cristiano. Eso es seguro. No dudo de mi salvación ni nada por el estilo. Pero
Lo que gano es la sabiduría recibida de la iglesia antigua, transmitida a través de las generaciones hasta el presente. Y esa sabiduría no solamente incluye las doctrinas teológicas que aceptan tanto los protestantes como los católicos, sino que también incluyen toda la gama de prácticas que son importantes para el ejercicio de la virtud en la transformación del alma. Uno de los aspectos de la teología católica que hallo muy atractivo y creo que es consistente con todo el corpus de los pasajes del Nuevo Testamento hasta la soteriología es la noción de la transformación que Cristo pone a través de uno o su gracia que obra en uno para la transformación. Muchos protestantes dirían, oh, estás tratando de llegar al cielo por medio de las obras. Yo lo considero una oportunidad de permitir que la gracia de Dios obre a través de mí. Así que ahora como católico me encuentro mucho más consciente de todo lo que hago. No de una manera opresiva o que sea una carga, sino de una manera que se siente como un alivio. De hecho, yo estaba pensando que a menudo cuando en el evangelismo se coloca un énfasis tan grande en el entendimiento percibido de San Pablo del plan B en lugar del plan A. En otras palabras, el plan A es llegar al cielo por medio de las obras. No se puede, así que el plan B es depender completamente de Dios. Y la salvación se convierte en una especie de garantía. Pero desde esa perspectiva, a menudo no sabían qué hacer con muchas cosas que dijo Jesús. Así es. Como el sermón de la montaña. Oh, sí. ¿Cómo lidió usted con el sermón de la montaña? Nunca lidié con él. Por algún motivo, nunca se me ocurrió aplicar eso a la soteriología. Mirando en retrospectiva, supongo que si me hubiesen preguntado, yo habría contestado. Él simplemente estaba hablando acerca de la consecuencia de la salvación. O sea, este es el resultado de alguien que ya ha sido salvado. No creo que esa sea una respuesta muy buena porque no creo que verdaderamente explique lo que está diciendo Cristo. Después de todo, si examinamos el juicio final, la división entre las ovejas y las cabras es por lo que hicieron y lo que no hicieron. Esa es la clave. Eso tiene mucho más sentido bajo la luz de la idea católica de la salvación en comparación a la idea protestante. Sí. Tenemos una llamada desde la Florida. Catherine. Hola, Catherine. ¿Cuál es su pregunta? Mi pregunta es para cualquiera de ustedes dos, señores, o para los dos. Me pregunto por qué los católicos no son más amistosos. He estado yendo a la misma parroquia durante 16 años. Soy conversa. Antes era luterana. Extraño la camaradería que tenía en la antigua iglesia. Me parece que la gente llega con prisa a la misa y tienen prisa por irse. ¿Quieren llegar primero al lugar de estacionamiento o qué? Simplemente no tiene sentido para mí. Gracias por su pregunta, Catherine. Sí, ese es un tema que de hecho me lo han mencionado amigos protestantes. Te dicen, ¿no vas a extrañar la camaradería? Y es una pregunta legítima. Porque es cierto que en las iglesias protestantes hay un entusiasmo que uno no encuentra en algunas parroquias católicas. Así que creo que mi primera recomendación sería que tal vez busque una parroquia nueva. Y segundo, suceden otras cosas. Se sorprendería, incluso en las parroquias en las que la gente simplemente entra y se marcha, cosas que ocurren durante la semana en las que se puede involucrar, estudios bíblicos, reuniones en casas. Háblele al párroco, pregúntele, ¿qué puedo hacer? ¿Hay alguna actividad? Sabes, esto también ocurre. Hay algunas iglesias protestantes de corriente principal en donde tienen actividades de tipo similar, pero de cualquier manera eso es lo que yo recomendaría. Permíteme añadir algo. Primero, la camaradería tiene que empezar aquí con nosotros mismos. Tenemos que extender la mano. Tal vez los demás estén esperándonos. Y creo que el otro problema con las iglesias católicas es que a veces son muy grandes. Tienen 4 misas en domingo, una el sábado por la noche, uno ve gente que no conoce y uno se pregunta, ¿esa persona es nueva? Sí. O por lo general ir a la otra misa. Así que nos sentimos un poquito incómodos extendiendo la mano. No sé si usted tenga esta impresión, Marcus. Yo creo que los católicos suelen ser, por la forma en que funciona la cultura en las iglesias católicas, son menos propensos a hablar acerca de su fe. No porque no la tengan, sino porque creen que es una violación de la humildad. Así que creo que existe cierto sentido de discreción en la iglesia. Por ejemplo, uno no se pone a repartir rosquillas frente al altar.
Uno no se pone a conversar frente al Santísimo Sacramento. Es una falta de respeto. Así que creo que uno tiene que evaluarlo con caridad. A veces la falta de interacción tiene que ver con el sentido de lo sagrado que tal vez no perciban algunas personas que se encuentren fuera de la tradición. Para concluir, digamos que haya personas allá afuera mirándonos que se encuentran donde usted se encontraba. ¿Algunas palabras de aliento para que consideren regresar a casa al igual que usted? Sí. Bien, le recomiendo a aquellos que nos estén mirando que lean. Si no están seguros acerca de la doctrina católica, que lean el catecismo. Existe mucho material de diferentes escritores cristianos y católicos que creo es importante leer. Pero creo que al final de todo, lean el catecismo y traten de encontrar individuos dentro de su propia comunidad o a través incluso de EWTN que puedan responder sus preguntas. No siempre es buena idea escoger a cualquier católico al azar, al igual que no lo sería elegir al azar a cualquier presbiteriano. Así que les recomiendo a la gente que lea el catecismo. Muy bien, Dr. Beckwith, muchas gracias por acompañarnos en el regreso a casa. Ha sido un gran gusto y nuestras oraciones están con usted al continuar su camino de regreso. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en el regreso a casa. Que Dios os bendiga y nos veremos nuevamente la semana próxima.